Variabilidad climática hoy, 2 de septiembre a las 8:59 minutos. En ondas del Meta se registra una temperatura de 24 grados centígrados en la ciudad de Villavicencio. El día puede transcurrir entre 24 y 28, volviendo a retornar la temperatura en horas de la noche. Tendríamos los máximos de temperatura después del mediodía y puede ser que esté a más de 28 grados centígrados. La humedad relativa estaría en 88%, la velocidad del viento en 0,72 kilómetros por hora. Nos muestra una reducción de la velocidad del viento a como lo veníamos reportando en, en emisiones anteriores. Se habla de un día de cielo parcialmente cubierto, con destellos de sol. No nos habla de precipitaciones, pero pueden presentarse durante el día. En cambio, mañana sí sería, mañana miércoles 3 de septiembre sería un día lluvioso con destellos de sol y el jueves sería un día un poco más seco, según el pronóstico que nos da Ondas del Meta en este momento del día y lo que puede llegar a ser. Eso estará por verse. Lo que nos muestra el radar de San José del Guaviare es lluvias dispersas y que se desplazan del centro del departamento hacia el occidente, hacia el pedemonte llanero, lluvias dispersas que pueden estar ocurriendo próximas a Guamala, Casillas. Tenemos un tiempo un poco más seco hacia el sur, en lo que es Vistahermosa, San Juan de Arama, y en dirección a San José del Guaviare se presentan lluvias dispersas, así también como lo es en San José del Guaviare se pueden estar presentando lluvias entre suaves y moderadas, según el radar de San José del Guaviare y como no lo muestra, también la formación de precipitaciones muy moderadas o muy leves próximas a la ciudad de Villavicencio, en dirección a lo que es Puerto López y también próximas a lo que es Restrepo, se pueden estar presentando lluvias dispersas y moderadas. No parece ser que estén presentándose lluvias con intensidad fuerte, sino lo que vemos es como una dispersión en la formación tanto de nubes como lo que pueden ser precipitaciones muy suaves y moderadas. En presentación la presentación que hace el IDEAM del COVID-19 del satélite de la Oficina Sonográfica Atmosférica de los Estados Unidos es de que se está presentando cielo parcialmente cubierto, con algunos momentos completamente cubiertos durante horas de la mañana. En general en el departamento se presenta cielo parcialmente cubierto, en el centro completamente cubierto, lo mismo como lo es en el límite con el Caquetá y lo que es en el límite con Guaviare. Se puede estar presentando un cielo completamente cubierto en algunas partes, como por ejemplo lo que es Granada, lo que es Cubarral, puede estar parcialmente descubierto el cielo en este momento del día. Lo que nos habla Weather Channel es de que la temperatura que se registra es de 23 grados centígrados. Está algo inferior, en un grado inferior a como lo registra Ondas del Meta, lo mismo la sensación térmica. El día puede estar transcurriendo entre 21 y 29 grados centígrados, la humedad relativa está en 91, algo más, la presión atmosférica en 10,17, la visibilidad, como es una constante, en 9,63 kilómetros a la redonda. No hay mayor velocidad del viento, o no hay mayor ráfagas de viento, em, y un índice de UV o de radiación solar en 3, lo cual nos dice que puede estar la ciudad con cielo parcialmente descubierto y lo que entre parcialmente cubierto y parcialmente descubierto en algunos momentos y con otros en que esté completamente cubierto, pero en este momento el índice de radiación solar nos dice que está en 3, lo cual puede estarse presentando em, cielo con destellos de sol. La velocidad, el viento que recibe Villavicencio es de una dirección, desciende de la montaña, viene de occidente en dirección al oriente, desciende de la montaña, parece ser que desciende de las cuencas hídricas tanto del río Guatiquía como del río Guayuriba, llegan al territorio del municipio de Villavicencio y se encuentran con unos vientos que vienen del sur, que van sur a norte y llegan al departamento Meta, unos vientos que tienen como una procedencia del Caquetá, em,
de lo que es la cuenca del río Guayavero, del río Guaviare, ahí se están presentando unos vórtices y parece ser que de ahí se originan los vientos que está recibiendo la región de la Orinoquía y que llegan hasta lo que es Arauca y lo que es el Bichada y se encuentran con estos vientos alisios que vienen por el Orinoco, vienen del Atlántico, em, principalmente algunos del sur, se encuentran con estos vientos del sur y vienen de la península ibérica a esta hora de la mañana. La velocidad del viento que nos dice eh, Windfinder es aproximadamente de un nudo, lo que pueden ser ráfagas entre 2 y 3 kilómetros por hora aproximadamente. Aunque pues Ondas del Meta nos habla de 0,72 kilómetros por hora, lo que es la velocidad del viento. El día de hoy se esperan en precipitaciones, en pluviometría, lo que se acumula de agua lluvia en superficie, aproximadamente estaría entre un 6 y un 8 en la ciudad de Villavicencio, y lo que son municipios aledaños como Restrepo y Cumaral, hacia el sur, lo que sería Guamal, y lo que sería Casillas estarían en un mismo nivel de precipitaciones o de pluviometría en milímetros, lo que se acumularía en estos recipientes y en la superficie en promedio. Mientras que en el Piedemonte Llanero, ya con lo que sería Cubarral, Fuente de Oro, em, también un poco lo que sería San Martín y en dirección hacia Granada, aproximadamente la pluviometría estaría entre un 2, entre un 1 y un 2, ya lo que cuando se empieza a formar la planicie o cuando empieza a hacer planicie el territorio, estaría aproximadamente entre un 6 y un 10 la pluviometría hacia el centro del departamento, mientras que los límites de lo que es Guaviare estaría la pluviometría entre un 8, entre un 6 y un 8 en milímetros, en Caquetá estaría entre un 6 y un 8, incluso hay partes donde estaría aproximadamente en 10 la pluviometría más hacia el Piedemonte Llanero, en lo que es los límites con el Caquetá. En el Bichada tendríamos una pluviometría que estaría entre un 4 y un 8 y en los límites con el Casanare estarían aproximadamente entre un 4 y un 8 la pluviometría, lo que correspondería hoy martes 2 de septiembre. En el transcurso del día, la temperatura estaría entre 25 y 27 grados centígrados, algo inferior a como lo registra Ondas del Meta lo registra entre 24 y 28, mientras que tutiempo.com lo registra entre 25 y 27 grados centígrados, em, alcanzándose las máximas temperaturas hacia las 2 de la tarde y ahí tendrían un descenso a partir de las 6 de la tarde de 24 a 23 grados centígrados en horas de la noche. La probabilidad de lluvia está entre un 0 y un 10%. Y en horas de la mañana se está presentando un día parcialmente descubierto con destellos de sol y una mañana un poco calurosa, si se puede decir, con una sensación de humedad que está alrededor. Pues aquí ya nos hablan de lo que es en 65, mientras que Ondas del Meta nos habla, si bien recuerdo, en 88, lo cual es una mañana cálida con un ambiente bastante húmedo. La pluviometría el día miércoles 3 de septiembre estaría en Villavicencio. No llovería tanto como hoy se espera que llueve, pueda que llueva, estaría entre un 6, entre un 0 y aproximadamente un 2. La pluviometría en la ciudad de Villavicencio en dirección a lo que es el límite con Casanare y en dirección hacia el Pichada estaría también alrededor de un 1 y un 2, incluso entre un 0 y un 2 la pluviometría en dirección hacia lo que es Puerto Gaitán estaría entre un 0 y un 2 la pluviometría y en los límites con el Bichada principalmente. Vamos a estimar que de pronto puede estar lloviendo, pero nos hablan de un tiempo seco. Hacia el sur, en el límite con Bichada y los límites con San José del Guaviare, estarían entre un 1 y un 2 la pluviometría. En algunas partes muy concretas estarían 6 los milímetros acumulados, próximo a a Campos Rubiales. Estarían aproximadamente entre un 8 y un 6 la pluviometría. En los límites con el Guaviare estarían entre un 0 y un 2 la pluviometría. Y lo que sería la Macarena tendría mayores acumulados de pluviometría en milímetros en agua, que se acumularía en milímetros en pluviómetros en estos recipientes, estaría un poco más, incluso hay partes donde llovería hasta 40 del Piedemonte Llanero, ya a partir de Acacías, San Martín, Granada, La Macarena, Vista Hermosa,
lo que es la Uribe, estaría alrededor la pluviometría entre un 6 y un 40. Y en una parte muy concreta, en los límites con el Caquetá y en lo que correspondería al Parque de la Macarena, el municipio de la Macarena, puede estar aproximadamente entre un 20 y un 40 la pluviometría en este lugar. Llovería mucho el día de mañana probablemente. Em, para el día de mañana se esperan temperaturas entre 23 y 28 grados centígrados y en horas de la noche entre 25 y 23 grados centígrados, aunque dicen que la probabilidad de lluvia en la ciudad de Villavicencio continúa en un 10%, distinto a hoy, que pues bueno, también la probabilidad estaría en un 10% igual mañana en lo que correspondería a Villavicencio. El día de mañana también tendríamos algunos destellos de sol en horas de la mañana. Nos habla casi que un pronóstico muy similar al de hoy, lo cual tendríamos que estarlo revisando, aunque nos habla de 23 grados centígrados, como comenzaría el día a las 8 de la mañana, con destellos de sol en horas de la mañana y en horas de la tarde ya probablemente mayores probabilidades de lluvia. El día estaría entre 23 y 28 grados centígrados y en horas de la noche el día de mañana entre 25 y 23, mañana 3 de septiembre. Eh, una probabilidad de 10% de lluvia. Y en cuanto a pluviometría, como lo mencionábamos, se pueden estar presentando mayores acumulados en lo que es hacia el sur de Acacías, en los límites con el Caquetá y lo que comprende esta parte del Piedemonte Llanero, la Uribe, la Macarena, Fuente de Oro, San Juan de Arama, estarían entre un 4 y casi que un 40 la probabilidad de lluvia en esta parte en concreto del territorio del departamento Meta. El día jueves en pluviometría, tendríamos en Villavicencio llovería algo más que lo que sería el día martes y miércoles y estaría aproximadamente entre un 2 y un 40 la pluviometría ya en dirección hacia lo que es Cabullaro, hacia Puerto López. En esta parte de Cundinamarca, creo que si estoy bien es Medina, Cundinamarca, en los límites entre el Meta y el departamento de Cundinamarca en dirección al norte de Villavicencio, también probablemente en lo que es San Juanito y el Calvario, la pluviometría puede estar entre un 6 y un 40 llovería y lo mismo en los límites con Casanare. En Casanare también se pueden estar presentando las mismas probabilidades de lluvia que tendría esta parte en concreto de los límites con Cundinamarca. Estaría aproximadamente la pluviometría entre un 6 y un 40, que ya nos muestra en color rojo si llovería mucho más. Lo mismo en dirección hacia Cabullaro, lo que es Puerto López. Los límites con el Casanare pueden estar entre un 8 y un 40 la pluviometría en milímetros, lo que se acumularía de agua. En los límites con el Bichada pueden estar entre un 2 y un 4. Lo que sería San José del Guaviare estarían entre un 1 y un 4. Los límites de San José del Guaviare con el departamento Meta, en el centro del departamento Meta, estarían aproximadamente entre un 6 y un 10 la pluviometría, en lo que correspondería al Parque Natural de la Macarena y esta parte del Piedemonte Llanero. Hacia el sur de Acacías estaría la pluviometría entre un 6 y un 15, hasta los límites del Caquetá el día jueves. El día jueves se esperan temperaturas entre 23 y 29 grados centígrados, alcanzando su máximo a las 4 de la tarde, ahí teniendo una disminución la temperatura entre 25 y 23 grados centígrados. La probabilidad de lluvia es más persistente en un 10% en la ciudad de Villavicencio, y tendríamos algunos destellos de sol a las 10 de la mañana y a las 4 de la tarde, mientras que se espera pues un día en general con lluvias que pueden estar entre fuertes y moderadas. El día viernes en pluviometría se espera entre un 1 y un 2, no llovería tanto como sería el día jueves, y los mayores acumulados estarían en los límites con el Guaviare y Putumayo, estarían entre un 2 y un 15 aproximadamente lo que se acumula en milímetros en agua en superficie en pluviómetros, mientras que en dirección hacia el Bichada estarían entre un 0 y un 8. También los límites que corresponden con el Casanare estarían aproximadamente entre un 6, sería menos, sería entre un 2 y un 1 muy concreto. De pronto Cabullaro estaría entre un 6 y un 8,
lo que llovería en esa parte en específico. Tendríamos un día que no llovería tanto como lo es el día jueves, el día viernes 5 de septiembre. En ese día se esperan temperaturas entre los 23 y 28 grados centígrados. La probabilidad de lluvia en Villavicencio es un 10% y algunos destellos de sol al mediodía, pero se espera un día relativamente lluvioso, lo que sería el día viernes, aunque no tanto como estaba lloviendo, como llovería el día jueves. En el pronóstico, en el informe de predicción climática a corto, mediano y largo plazo del IDEA, nos habla que la región Orinoquia se prevé en octubre, en lo que es, perdón, lo que es septiembre, se prevén lluvias dentro de los valores climatológicos en la mayor parte de la región. No obstante, se estiman incrementos entre un 10% y un 20% en el centro de Casanare y Arauca. Oriente del Meta y Occidente del Bichada, en contraste, se proyectan déficit de un 10% y un 20% en el Piedemonte Llanero, centro de Caquetá y el Meta. Tendríamos acumulados de lluvia un poco más en lo que es el piedemonte llanero, según promedios históricos, y lo que sería en el centro de Casanare y en el centro del Meta. Es decir, probablemente tengamos un mes relativamente algo más lluvioso. em, Aún así con una constancia en lo que serían las lluvias. Em, Observada la pluviometría desde lo que nos presenta el Centro de Mediano Plazo, de Predicción Climática de Mediano Plazo de la Unión Europea, observamos que hay una mayor continuidad en las oscilaciones que se forman en la zona de interconfluencia tropical. Entendemos que en el norte, en el hemisferio norte, están en verano y en el hemisferio sur en invierno. En esa zona de interconfluencia tropical, donde se encuentran vientos, se forman depreciaciones, lluvias con mayor constancia o zonas que son lluviosas o con régimen de lluvia un poco distintos a como se presentan en otras partes del mundo. En esta parte de la línea ecuatorial hacia el norte de la línea ecuatorial vemos que se forman oscilaciones con estas depreciaciones y formación de lluvias en el centro de África, principalmente en lo que si estábamos observando que se formaban en Etiopía, Somalia, el Golfo de Adén y al sur del Mar Rojo, si estoy bien, ahora se están formando en República Centroafricana, en Camerún, en Nigeria, en esta parte al norte de Guinea Ecuatorial, al norte del Congo, se están formando unas oscilaciones que atraviesan el Océano Atlántico en dirección de oriente a occidente y llegan a lo que es el Orinoco, el río Amazonas, y forman pues estas régimen de lluvias que estamos teniendo. Hay una continuidad en estas oscilaciones que tienen una formación en el centro de África y llegan hasta el centro del Océano Pacífico, al sur de las islas de Hawái y al norte de las islas de Pascua. Aunque acá ya notamos una formación de oscilaciones en lo que es el Pacífico colombiano, en el Golfo de Panamá. En esta parte también se forman oscilaciones que le dan una continuidad a estas que vienen de África, según el Centro de Predicción Meteorológica de corto plazo, de mediano plazo, si estoy bien, de la Unión Europea. Ya no tenemos un frente seco, se ha disminuido como este frente seco que viene del Atlántico por esos vientos alisios que se forman en la península ibérica. em, Notamos más una continuidad de esas oscilaciones, es decir, como más conectadas, más pegadas, si se pueden decir así. Y lo mismo, por eso se están formando pues estas condiciones tanto de clima como de nubosidad y por supuesto de temperatura y también de humedad, entre otras variables que se tienen en cuenta al momento de observar el clima, el tiempo climático. Aquí notamos las oscilaciones que efectivamente pues en República Centroafricana se forman y van en dirección de oriente a occidente y llegan a la parte norte de América del Sur. Em, no tenemos esta influencia tan directa de lo que correspondería al Golfo de Adén y el Mar Arábico, aunque en esta hora del día, si ustedes ven acá en la República Centroafricana hay como un frente cálido o algo que no hace tan constante como lo es ya en lo que es estos países de Camerún, según el Centro de Predicción de Mediano Plazo de la Unión Europea, que nos muestra más continuidad.
aunque aún así también pues notamos que esta oscilación en algunos momentos también tiene su origen al sur del Mar Rojo y en el Golfo de Adén. En el Océano Pacífico, formación de tormentas al sur del Mar de Japón, en el Mar de Filipinas, principalmente hacia el oriente del Mar de Filipinas, al norte de las islas de Guam. Em, Ahí estamos notando como unas condiciones muy propias del lugar sin que correspondan como a las oscilaciones que llegan hasta el centro del Océano Pacífico y que se forman entre Colombia, Panamá y Centroamérica. Ahí notamos unas oscilaciones que forman a su vez unas ondas tropicales em, y asimismo pues generan esas condiciones que tenemos de lluvia y precipitaciones. Bueno, en este caso en el Océano Pacífico y en lo que corresponde al norte de Sudamérica, estas que se forman en el Océano Atlántico. No estamos teniendo una influencia del Océano Pacífico, el Océano Atlántico principalmente. Una perturbación que puede tener una formación a un ciclón tropical y a, a una posible tormenta huracán al sur de las Islas Cabo Verde, tendrían una dirección hacia las Antillas Mayores, hacia lo que sería Puerto Rico, República Dominicana y lo que sería Cuba, Islas Bahamas, en caso de formarse pues una tormenta o un huracán. Todavía pues hay una perturbación en esta parte del Océano Atlántico, todavía no tiene una afectación en el Mar Caribe, aquí la observamos en el Centro de Predicción de Mediano Plazo, vamos a ver si nos dice si se forma huracán. Em, por el momento no, por el momento se disiparía y no parece tener como una continuidad en los próximos días o hasta el día 4 de septiembre. Vamos a ver qué nos muestra ya los días 5, el día 9. Sí, el día 9 probablemente se esté formando un ciclón, una posible tormenta tropical o de pronto sería un huracán. Aquí ya nos muestra un mayor nivel de baja de presión atmosférica y puede estar correspondiendo a la formación de un posible huracán. Hasta el momento no afectaría ni las Antillas Menores, entre Trinidad y Tobago y hasta Puerto Rico todavía no se formaría y tomaría una dirección de sur a norte. Se viene desplazando de oriente a occidente y tomaría una dirección de sur a norte, pero no se nota hasta el momento y que tenga como una categoría mayor a 5 o a 4, probablemente. En el territorio de Colombia se está presentando cielo parcialmente cubierto en lo que es el territorio de la Orinoquía. En la Amazonía también presenta unas condiciones de cielo parcialmente cubierto, principalmente formación de condensación por el río Amazonas. Tenemos un mayor nivel, condiciones de nubosidad en lo que correspondería el macizo colombiano y el valle del río Magdalena. Cielo parcialmente, casi que completamente cubierto en lo que es la región pacífica. En el Urabá lo mismo, como formación de tormentas, cielo parcialmente descubierto en lo que es y completamente descubierto en la región Caribe, principalmente en los departamentos de Magdalena, si estoy bien, La Guajira, cielo parcialmente cubierto en lo que es el Cesar, y en el centro del país, cielo parcialmente descubierto, en el centro del país, en el Magdalena Medio. Se están formando tormentas efectivamente al sur de Cartagena, en el departamento de Bolívar, en las costas del departamento de Bolívar, en las costas del departamento de Córdoba, en lo que corresponde al Golfo de Urabá, se están formando tormentas en los límites con Panamá, muy concretamente en lo que es Buenaventura y hacia el sur, hacia Nariño, se están formando lluvias entre suaves y moderadas con algo de intensidad, mientras que en el resto del territorio de Colombia, a excepción de lo que sería como el Banco Magdalena, Mompox y esos hay formación de lluvias entre suaves y moderadas y en el centro del país lluvias dispersas. Es lo que podemos observar rápidamente, lo que nos muestra el GOES 19 de la Oficina Oceanográfica Atmosférica de los Estados Unidos, el satélite. En la reciente observación de cómo evolucionan las oscilaciones en la zona de interconfluencia tropical, en la actualización de ese estado y la predicción nos habla de que en la zona, en la línea ecuatorial, en la superficie del océano, las temperaturas están por debajo del promedio em, del Océano Pacífico.
Se habla de una oscilación neutral que probablemente en el hemisferio norte en el 2025 haya un 56% de cambio entre agosto y octubre. Aún así, después de que haya un breve periodo de la niña, se esperan condiciones favorables, tanto al finalizar y como en lo corrido de lo que sería el invierno. Y hacia el 2026 se vuelve otra vez a una neutralidad. Es decir, estamos en un periodo neutral en septiembre, hacia octubre y noviembre hay una probabilidad de que se forme una niña entre un 40 y un 55%, no sobrepasa los 60%, tendremos mayores lluvias. Obviamente eso es una predicción que se hace para el hemisferio norte, pero en algo tiene que ver la zona interconfluencia tropical. Estaríamos en niña, con una probabilidad de niña casi que en un 59% en noviembre, mientras que en diciembre sería un 55% y volveríamos a tener como una neutralidad hacia los meses de enero, febrero, marzo y abril. La probabilidad de niño es muy baja en oscilaciones o que sean periodos más secos, mientras que una niña pues se refiere a periodos de mayor lluvia. Eh, hay una tormenta geomagnética y expulsión de masa coronar hace unos días, entre el 31 de agosto, una erupción solar con material, lo que nos dice concretamente, una erupción solar con material y magnetismo en campos magnéticos y material que expulsa el sol, masa coronal. Em, si puede resultar en una tormenta solar, efectivamente. Bueno, acá dicen que estarán viendo los niveles y en un impacto que puede llegar a tener. Ellos hablan de, por ejemplo, que este impacto lo hablan como si fuera para el hemisferio norte, y que puede tener pues unos efectos en la tecnología. También ellos hablan del Midwest y en Oregon, donde probablemente pues sea visible auroras boreales por causa de este efecto de esta expulsión de masa coronar. Y que eso puede pues tener un efecto en la infraestructura tecnológica, principalmente en las G3, G2. G3 nos hablan de una tormenta tropical, todavía pues no se ha presentado algún reporte por parte de noticias o entidades o empresas que hayan pues manifestado algún tipo de efecto por esas, o si se nota no tiene la misma erupción o daño y demás. Esto corresponde a las últimas 3 horas de la observación del Sol. No se observa acá la expulsión de masa coronal en las últimas 3 horas, como simplemente, posiblemente la formación de auroras boreales a causa de esta tormenta solar. Acá ya vemos una observación como de expulsión de masa coronal, y también pues unos destellos que hace el Sol em, en la expulsión de estos destellos que muestran por expulsión de masa coronar el Sol. La Oficina Sonográfica Atmosférica de los Estados Unidos, ese satélite también observa los ciclos solares. Ellos hablan de un ciclo solar que se presenta cada 10 años. Este ciclo solar vamos a repetir porque eso es importante. Este ciclo solar viene con un mayor nivel de magnetismo o expulsión de masa coronar cada 10 años. El año pasado tuvimos uno muy intenso que se valoró en 216, mientras que este año, en lo que corresponde al mes de agosto, estuvo en 133. Pasamos de 216 a 125 aproximadamente a 133. Esa intensidad del sol el año pasado coincidió con un niño y probablemente si observamos cada 10 años esté coincidiendo con un niño este ciclo solar. Ese ciclo solar afecta principalmente las temperaturas superficiales del mar o es como se mide, y por eso las temperaturas están bajo el promedio con el que usualmente se miden. Notamos enfriamiento en lo que es el mar Arábico, el Golfo de Adén, al sur del Mar Rojo, al sur del mar Arábico, enfriamientos que no se veían el año pasado. Esto era pues algo más rojo, en el centro del Océano Pacífico, en las costas de lo que es África occidental y en dirección hacia América notamos un enfriamiento. Y hay que entender que en el océano
en el hemisferio sur están en verano, están en invierno, mientras que en el hemisferio norte están en verano. Aún así también se nota un enfriamiento después de que aquí pasó un huracán, si no estoy bien, Erin pasó por acá y se está notando un enfriamiento el 21 de septiembre, entre el 20, 21 y 28 de septiembre estaremos en equinoccio y estaremos en el cambio de estación. Esto algo nos dirá. Este enfriamiento pueda que sea que se presente cada 10 años, o estos cambios de temperatura superficiales, pero los promedios históricos hablan de un incremento de la temperatura global, el global warming, y hablan de un cambio climático, que son cambios que se dan más allá de la variabilidad climática que se dan en régimen de lluvias o en temporadas secas, con mayor intensidad. Eso hablan de mayores niveles de CO2 por la actividad humana y asimismo pues el global warming, todo esto pues radiación que genera el sol y estas temperaturas pues hace que sean mayores y eso se llama cambio climático. Variabilidad climática son estos cambios de día, de mes, y más de semanas, ¿no? No se puede hablar más de cómo cambia la temperatura, cómo varía de un día para otro o según horas y demás, y momentos del día y también la posición del sol y demás. Alertas hidrológicas por crecientes súbitas o desbordamientos, pues estamos en temporada de lluvias. Hay 8 a nivel nacional en rojo, 72 en naranja y 53 en amarillo a nivel nacional. El territorio del departamento Meta está entre un naranja y un amarillo. Las cuencas del río Metica, Guamal y Humadea se encuentran en alerta amarilla, la cuenca del río Guayurío en alerta amarilla, la cuenca del río Guatiquía en alerta naranja, volvió a estar en naranja, la cuenca del río Guacavía en alerta naranja, eso es un río que creo que nace en la parte alta de Cumaral, cuenca del río Negro en alerta naranja, la cuenca del río Umea en alerta naranja, directos al río Meta entre los ríos Guayurío y Yucao en alerta naranja, directos al río Meta entre los ríos Guatiquía y Upía en alerta naranja, cuenca del río Guavio en alerta naranja, cuenca del río Gararroa en alerta naranja, cuenca del río Lencupá en alerta naranja, cuenca del río Upía en alerta naranja, cuenca del río Tuba en alerta amarilla, cuenca del río Manacasías en alerta amarilla, cuenca del río Caño Cumaral en alerta amarilla, cuenca del río Melúa en alerta amarilla, cuenca del río Yucao en alerta amarilla. Cuenca del río Cusiana, que es un río que nace, si estoy bien, en Boyacá, pasa por Casanare, llega al Meta. Cuenca del río Cusiana en alerta naranja, directos al río Meta entre Cusiana y Crabozo en alerta amarilla. Cuenca del río Crabozo en alerta roja, Caño Guanápalo en alerta naranja, cuenca del río Pauto en alerta naranja. Directos al río Meta entre los ríos Cusiana y Casanare en alerta amarilla. Y hay una parte muy concreta en el Casanare que está en alerta roja. Em, Aquí no nos menciona entre Casanare y el Meta, hay una parte que está y parece ser que es en la cuenca del río Cravo Sur, si bien lo mencioné, está en alerta roja y por precipitaciones. Y lo que ves el río Ariari, el río Cuejar, el río Guayavero están entre una alerta naranja, están en alerta naranja estas cuencas. En el Bichada ya el río Guaviare está en alerta naranja y que va hacia Guainía y hacia el Bichada, hacia la parte sur del Bichada, esa parte está en alerta roja por crecientes súbitas o desbordamientos. En deslizamientos de tierra, en laderas de montaña, zonas de degradación de tierra, zonas donde se ha presentado deforestación, em, degradación de la tierra y demás. 49 alertas a nivel nacional, rojas, 108 en alerta naranjas y 91 en alerta amarillas. En Casanare, Monterrey, está en alerta roja Monterrey, Yopal, en alerta roja Cubarral, El Castillo y Restrepo por deslizamientos de tierra o lo que pueden ser derrumbes. En Arauca, Saravena está en alerta naranja, en Casanare, Agua Azul, Sabana Larga, Tauramena en alerta naranja. En el Meta, Casillas, Barranca de Upía, Cumaral, El Calvario, El Dorado, Guamal, Lejanías, Meseta, San Juan de Arama, San Juanito, Uribe, Villavicencio en alerta naranja, Casanare, Chamizá, Nuchía, Receptor, Villanueva en alerta amarilla y Vista Hermosa en alerta amarilla. Em,
En incendios se habla de 8 alertas rojas a nivel nacional, 40 en alerta naranjas y 66 en alerta amarillas. Se descarta incendios en la región de la Orinoquía, pero lo que es el Fire Information for Resource Management System de la NASA nos muestra unos posibles focos de incendio o altos niveles de irradiancia al sur del Parque La Macarena, en los límites con el Caquetá y en los límites de lo que es Guaviare. Ahí nos muestra 2 píxeles o 2 puntos donde posiblemente son altos niveles de irradianza o de calor en la superficie y que nos estarían diciendo que probablemente o posiblemente ahí se estén presentando incendios o altos niveles de calor. No hay mayor presencia o rastro de calor en zonas de extracción gasífera o petrolera, y no nos habla de mayores niveles de irradianza como lo habíamos visto en lo que es Casanare, probablemente pues por el régimen de lluvias también hace que el suelo, la superficie esté algo más húmeda y no sea tan susceptible la formación de incendios por causas humanas o naturales, pero solamente nos muestra las últimas 24 horas estos niveles de irradianza, una muy concreta en lo que es en los límites con el Putumayo, perdón, con el Caquetá y en lo que es los límites con Guaviare. Ahí hay 2 píxeles. Y lo mismo, lo que nos muestra el Fire Information, perdón, eso era el Fire Information for Resource Management System de la NASA, el Atmosphere Monitoring Service, que es Copérnicus de la Unión Europea, nos habla de que no se han presentado mayores niveles de irradianza, watts sobre metros cuadrados o incendios. Contrastamos con quema de biomasa y efectivamente no observamos quema de biomasa en el territorio de Colombia, muy distinto a lo que es Canadá. Ya no se nota tanta quema de biomasa en lo que es un territorio como la península ibérica. Em, en lo que es el centro de África, sí, una persistencia a ver incendios en este lugar. Este material que genera la quema de biomasa llega hasta el medio del Océano Atlántico. Todavía no hemos visto una afectación directa por esos incendios de África en lo que sería el Brasil, pero también nos muestra quema o rastro de biomasa en lo que es un territorio como el centro del Perú, en casi todo Bolivia, en Paraguay, al norte de Argentina y en algunas partes muy concretas al sur de la desembocadura del río Amazonas, y en lo que es el territorio limítrofe del Brasil con el Perú y con Paraguay. Se notan niveles de tanto de irradianza como de biomasa, lo que pueden ser incendios, y incendios de grandes proporciones en esos territorios por deforestación o cambios también de cultivos, que a veces suelen quemar la tierra, la superficie por temas de abono, también por la transición de un cultivo a otro. Entonces, eso es un poco como lo que se observa. En cuanto a arenas del Sahara, llegan hasta Cabo Verde, no están llegando a las Antillas Menores y parece ser que están llegando hasta el medio del Océano Atlántico. Y para esta época empieza como a no ser tan, digámoslo así, como a no observarse que atraviesen el Atlántico o que afecten el territorio de Venezuela o las Antillas Menores. No estamos en temporada de arenas del Sahara. Aún así, pueden estar llegando a, a la parte central del Mar Caribe, pero no es con esa misma intensidad o con esa misma proporción a como se observa hacia agosto y lo que es hacia junio, julio, agosto, que es como la temporada de arenas del Sahara. La calidad del aire en Villavicencio se califica en 12, Weather Channel. El principal contaminante es el ozono. El ozono, cuando lo encontramos en la troposfera, puede resultar tóxico, se utiliza como antiséptico, como insecticida. El ozono tiene varios usos, como de limpieza, como reactivo de limpieza, pero el ozono cuando está en la estratosfera sirve para filtrar los rayos UV, lo cual es bueno, pero en la estratosfera, pero cuando está en la troposfera o en la superficie terrestre puede resultar tóxico. Lo califican como bueno, ha sido una persistencia, el ozono siempre ha estado entre 20, 12. En Villavicencio no ha generado mayor alerta o tampoco conocemos de casos por intoxicación de ozono o también personas que fallecen porque pues hay una ausencia de nitrógeno y oxígeno. Entonces, el ozono siempre ha sido pues un contaminante presente en la troposfera y en la superficie en Villavicencio. Le sigue el monóxido de carbono, el cual está en 2 en cuestión de gases, perdón, el dióxido de nitrógeno está en 4
y el monóxido de carbono está en 2. Le sigue el material particulado de 10 micras, de 2,5 micras, el cual está en 7, y el material particulado de 10 micras en 3, y el dióxido de azufre en 1. Material particulado como polvo, polución, partículas microscópicas, mientras que los demás, o los que mencionábamos como el ozono, el monóxido de carbono, el dióxido de nitrógeno y el dióxido de azufre, se entienden como gases. La calidad del aire es una escala que va de 0 a 300. Esa escala se califica entre 0 y 50 como buena, entre 50 y 100 como moderada. El desmejoramiento de la calidad del aire. Notamos acá donde notábamos estos niveles de irradianza, notamos contaminación o desmejoramiento de la calidad del aire, no notamos mayor rastro de biomasa, pero al parecer este nivel de irradianza que notamos acá en la Macarena, al sur de la Macarena, probablemente, aquí de pronto falta algo de calibración del satélite, probablemente lo que nos dice OpenStreetMaps en presentación de Messenger, em, hay un desmejoramiento de la calidad del aire, el cual está aproximadamente en lo que es la Macarena, y en estos límites está en 48, el desmejoramiento de la calidad del aire. En Villavicencio está en 47, está algo mucho más. Hay más desmejoramiento de la calidad del aire, como nos lo muestra Weather Channel. En el centro del departamento está neutral, está en 17. En un lugar como Campo Rubiales está en 17. En Cabullaro está en 25, en Puerto López está en 24. El desmejoramiento de la calidad del aire en Acacias en 43, en Guamal en 39, en San Martín en 35, en Granada en 32, en Fuente de Oro en 34, Puerto Lleras en 31, entre otros municipios, los cuales están hacia la dirección del Bichada en 17. El desmejoramiento de la calidad del aire con el Casanare están en 20, en San José de Guaviare como están en 28, y en 35, la Maca en 50, la calidad del aire, lo cual la calidad del aire no está tan buena en lo que es algo más de desmejoramiento en 53 en la Macarena, en cambio en Villavicencio está en 47. Chichimeme, Apiay están entre un 51, el desmejoramiento de la calidad del aire. En Cusiana, que es un lugar de extracción de petróleo, está en 56 y es una constante. En Bogotá está en 50 el desmejoramiento de la calidad del aire. En Barranca Bermeja está en 53, en Cartagena en 30, en Barranquilla en 53, en Cali está en 21, y en Medellín también se nota un foco de contaminación hacia el oriente, está en 64 el desmejoramiento de la calidad del aire. En los próximos días se espera que la calidad del aire en la ciudad de Villavicencio esté entre un 20 y un 40. El desmejoramiento estaría hacia el mediodía. El polvo del desierto no hay rastro. El principal contaminante sería material particulado. Estaría entre un 4 y 14 en los próximos días, hasta el viernes. Hasta estaría entre un 4 y un 14 en microgramos sobre metros cúbicos. Lo que sería esta concentración o este peso que tendría este material particulado, polvo o polución, se califica como bueno. El ozono se presentaría al mediodía con mayores niveles de concentración o de peso, que estaría entre un 20 y un 80, el ozono alcanzando 80 microgramos sobre metros cúbicos del peso al mediodía. Cuando el sol está pues en la cenit, hace mucho más calor hacia el mediodía, esa sensación térmica también pues viene con radiación, y esa radiación reacciona y hace más ozono con el oxígeno. No sabemos si el ozono se reaccionando por metano, por la presencia de gas, combustibles, o también lo que puede ser por líquido refrigerante, aires acondicionados y lo que son estos sistemas de refrigeración. Obviamente, para eso habrá mantenimiento que garantice que ese gas no se convierta, o ese líquido no se convierta en un problema. Y es más una cuestión de mantenimiento, lo mismo el tema del gas. El tema del gas, hay un llamado pues ¿por qué tantos niveles de ozono? No sabemos, pero pues es una reacción que tiene el oxígeno y forma una tercera molécula de oxígeno, y por lo tanto forma ozono. La calidad del aire se calificará como buena en los próximos días según esta predicción que hace Meteorolog. Agradecemos a todas las fuentes que nos permiten pues esta información, que la presentamos con un sentido y con un interés público y social.
En Ondas del Meta presenta el estado de variabilidad climática de corta duración con el pronóstico de alertas y probabilidades de emergencia. La vigencia del mensaje tiene una duración de 3 horas desde el momento de la organización y edición. Las imágenes e información disponible cortesía de las fuentes. En Ondas del Meta, variabilidad climática hoy 2 de septiembre. Damos por terminado a las 9:43. Que estén muy bien.